Bueno, buenos días. Yo creo que hemos dado 5 minutos de cortesía, que me parece bien, pero hay que tener atención a los que sois puntuales. Así que, si os parece bien, pues vamos a empezar. Bueno, primero, muchísimas gracias al Consejo General de Economistas por acoger hoy esta presentación. Igual que hicimos en las dos últimas presentaciones de estudios, que empezamos a considerarlo como nuestra casa, nuestra sede, una extensión de la Asociación de Marketing de España y por tanto vaya nuestro agradecimiento. Agradecimiento, lógicamente, a GFK, particularmente a Javier Gómez, como técnico director del estudio, que una vez más va a ser quien lleve el peso de la presentación y todos los aspectos técnicos y los resultados, etc. Agradecimiento también a otras empresas que colaboran habitualmente, como son Informa y CEPREDE, que desde sus respectivos campos de actividad pues, colaboran en la elaboración y asesoramiento de este estudio. Y también agradecer que se incorpora por primera vez a KPMG, que se incorpora también como soporte y como colaborador para el estudio. Bueno, yo no voy a decir muchas más cosas, nada más que son 33 ediciones de este estudio. Sabéis que se trata de un estudio de coyuntura económica analizado desde la perspectiva de los directores de marketing. Dos cosas importantes, pues ya llevamos eso, la friolera de 17 años haciendo un estudio que se consolida con una enorme fiabilidad y una enorme capacidad de predicción de crecimiento económico. Tenemos un índice de correlación de 0,96 con lo que luego sucede en la realidad. Es decir, que, bueno, pues que este señor prácticamente lo clava. O sea, no lo clava él, sino que lo clavan los directores de marketing. Y eso redunda en una convicción que tenemos en la asociación, y es que, hombre, el director de marketing es el perfil y el rol profesional quizá más capacitado para predecir qué es lo que puede pasar en los mercados, porque para eso es el experto conocedor de los mercados. Bueno, ahora vamos a descubrir un poco lo que ha dado de sí esta oleada, pero sí me gustaría también hacer bueno, pues un agradecimiento a Antonieta Martín de GFK por el tema de ir cada vez configurando una presentación más atractiva, más bonita, en colaboración con mi equipo de la asociación, capitaneado por Monse. Pues yo creo que vamos teniendo cada vez una presentación más atractiva de este informe. Decir que también desde la asociación, con el trabajo que se está haciendo de CRM, de bases de datos, etcétera, etcétera, vamos consiguiendo un panel de directores de marketing cada vez más sólido. Eso se traduce en una participación cada vez más alta de directores de marketing y da lugar, a su vez, a que podamos desglosar cada vez más sectores. Y ya está, y yo con esto creo que ya he dicho todo lo que pretendía decir, así que le cedo la palabra a Javier para que nos cuente los resultados concretos de esta. Si tú quieres. Pues muchísimas gracias, Víctor, por tu introducción. Agradeceros también a todos vosotros que habéis venido hoy aquí a la rueda de prensa y presentación del estudio del índice de expectativas de directores de marketing. Agradecer también al Consejo General de Economistas su acogida aquí en su sede para presentar esta 33ª edición del índice de expectativas. Y sin más, voy directamente, me voy a poner de pie directamente a la pantalla y a presentar el informe sobre esa pantalla que tenemos en la pantalla.
Bien, como decía Víctor, una oleada 33 que hemos potenciado de manera significativa en varios términos. El potencial CRM de la asociación de marketing y el volumen de directores de marketing dentro de esa base de datos. La participación se ha incrementado de manera significativa también. Hemos superado más de 300 directores participando en el índice. Hemos mejorado la carta HTML que llegamos, y también es un motivo de satisfacción y de orgullo. Hemos mejorado también el informe de resultados y toda la apariencia del informe de resultados, e incluso hemos metido en lo que es el cuestionario algunas variables internas que nos permiten consolidar también AMES como otro estudio de referencia para consolidar resultados de la inversión real y ubicada en marketing. Por tanto, mejoras importantes en esta 33ª oleada de índice. Pero sin más, hemos dividido lo que es la presentación en 7 grandes apartados. Una primera introducción con la ficha técnica y los objetivos del estudio. La parte principal, que son los índices generales del estudio, índices de crecimiento del mercado, índice de ventas propias y el índice de inversión publicitaria. Luego entramos en unos factores cualitativos del estudio, 2 indicadores básicos de transformación digital, como es la inversión en medios online y su mix on-offline, y las ventas que se realizan a través de e-commerce. Luego, unas expectativas económicas desde el punto de vista del director de marketing, los desgloses sectoriales, que como decía Víctor, cada vez hacemos más desgloses y mejor consolidados. Veréis que en esta oleada no hay absolutamente ningún asterisco de precaución a la hora de interpretar los resultados, porque todos los sectores han obtenido una participación elevada. Y por último, las conclusiones generales. Bien, a nivel de introducción, bueno, el grupo de trabajo está integrado por el equipo técnico de la Asociación de Marketing de España y también de GFK, y luego nos han dado soporte Informa, CEPREDE y KPMG, especialmente en esta oleada. Bueno, agradecerles a ellos fundamentalmente toda la contribución y todo el soporte que nos han dado para la elaboración de esta oleada. Bueno, como sabéis, en AMKT existen 2 grandes estudios ahora mismo que llevamos a cabo desde la Comisión de Estudios. Uno es AMES, Análisis de la Inversión en Marketing en España, que se presenta en el mes de octubre de cada año, recogiendo toda la auditoría de inversión del año anterior. Es un estudio que se hace continuo desde el año 2010, esa periodicidad anual, y donde estamos participando un consejo con diferentes compañías. Y en paralelo a esa auditoría de la inversión en marketing, realizamos el índice de expectativas de directores de marketing, que es un índice que se realiza en un estudio continuo semestral desde el año 2007, es decir, tiene ya 15 años de vida, y son entrevistas online muy cualificadas a directores de marketing. ¿Vale? No permitimos que participe ningún otro perfil o responsable dentro del sector de marketing. Por tanto, el perfil y la calidad de respuestas que obtenemos es muy, muy elevada. Bueno, 2 estudios que están totalmente integrados. Uno que es el análisis de la inversión, nos da datos reales de cuándo se está invirtiendo en marketing cada uno de los años, que es uno de los ejes, y en el otro eje miramos hacia el futuro para ver cuál es la expectativa y la perspectiva que nos dan los directores de marketing. Y ahí tenemos 4 grandes cuadrantes para ver el grado de correlación que existe entre los dos y el grado de avance, ¿no? Cuando la inversión no avanza, pero la expectativa es positiva, o cuando la inversión es muy elevada, pero son más cautos para afrontar el semestre siguiente que estamos midiendo con el índice de expectativas. Por tanto, una interacción total de los estudios. Y como os decía, a nivel técnico en esta oleada hemos integrado 5 o 6 preguntas para consolidar mejor lo que es lo que está aquí. Ahora. Como hemos dicho, hemos metido 5 o 6 variables nuevas en el cuestionario que no presentamos aquí porque es para consolidar los datos de AMES e intentar dar una información anticipada de datos de inversión en marketing para el año 2022. Si nos centramos ya en lo que es el índice de expectativas con un resumen metodológico a través de la ficha técnica, vamos a presentar datos de expectativas correspondientes al primer semestre del 2023, próximo semestre. Las valoraciones proceden de CMO, de lo que son directores de marketing del panel AMKT. La metodología se ha realizado con envío de cuestionario online y luego refuerzo telefónico, es decir, ofrecíamos un soporte telefónico para complementar la encuesta y incentivar la participación. El cuestionario está totalmente estandarizado con todas las oleadas, por tanto es totalmente comparativo en toda su serie histórica. Respecto a la muestra, aquí hablamos siempre de más de 200 panelistas habituales. En esta oleada hemos llegado a más de 300 directores de marketing que han participado y 15 sectores absolutamente representados. La participación esta vez ha sido tan masiva que ya estamos viendo la posibilidad de dar microdatos para nuevos sectores, para que hasta ahora no hemos estado dando.
Y las fechas de trabajo de campo son fechas muy recientes. Está recién salido del horno el informe. Se ha realizado el trabajo de campo entre el 23 de noviembre y el 13 de diciembre de este año. Por tanto, acabamos el trabajo de campo justo hace una semana, el martes pasado. Bien, si entramos en los tres índices principales, con las previsiones para el primer semestre del 2023, el gráfico que obtenemos es el siguiente. Tenemos en verde clarito la evolución del mercado total, en amarillo las ventas propias y en rojo la inversión publicitaria. ¿Qué observamos? Pues una desaceleración relevante de lo que es la evolución del índice de expectativas sobre el mercado, también de las ventas propias y la inversión publicitaria muy próxima a cero, por tanto desaceleración relevante, pero todavía en valores positivos. Es decir, nos mantenemos en valores positivos. Y estos son resultados o expectativas mejor de lo que esperábamos, ¿vale? Es mejor de lo que esperábamos. Pero veíamos una caída ya en valores negativos para algunos indicadores. Igual no quizá para inversión publicitaria, pero sí para evolución del mercado e incluso de las ventas propias. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo del ciclo de evolución que hemos ido midiendo en la serie histórica desde el año 2007? Pues hemos visto, cuando vemos 2 semestres de caídas, el tercer semestre entra en valores negativos, que ahí lo tenéis en la forma de V, luego en la W de nuevo, y lo veíamos también en la expectativa para el segundo semestre de 2020. ¿Vale? 2 semestres de desaceleración y el tercer semestre una caída en valores negativos que no se ha repetido en esta oleada. Por tanto, desaceleración sí, pero todavía en valores positivos. La inversión publicitaria, como veis, muy plana, prácticamente neutral, con crecimientos para el primer semestre muy moderados y muy similares a la inversión que se ha producido este segundo semestre de 2022. Por tanto, directores de marketing que nos transmiten cierta cautela a la hora de invertir en publicidad. Simplemente es un zoom para ver cuáles son los tres índices que hemos obtenido. En lo que es mercado total, un crecimiento de más 1% del primer semestre, ventas propias más 2,3% y inversión publicitaria más 0,1%. Como ya sabéis, históricamente siempre las ventas propias están por encima del mercado total, siempre, porque estamos hablando siempre con empresas líderes en sus sectores y lo lógico es que sus ventas, esas que vienen a sí estén por encima del mercado total. Y lo que es la inversión publicitaria con prácticamente igual que la inversión que se ha hecho en este segundo semestre del 2022, que también ha sido una inversión relevante este segundo semestre. Por ejemplo, InfoAdex está estimando una inversión hasta octubre interanual de más un 4,9%. Es decir, este segundo semestre está habiendo una inversión publicitaria muy relevante. También apoyado por la nueva ley audiovisual que permite, como sabéis, una mayor flexibilidad a la hora de invertir y estamos viendo sobre todo inversión publicitaria en medios tradicionales en televisión, una saturación en la inversión publicitaria bastante elevada en este segundo. Bien, aquí simplemente dar el dato del pequeño ajuste que hicimos de qué sucedió realmente el primer semestre de 2020, ¿vale? Cuando no estaba previsto en las expectativas de los directores un impacto tan grande de lo que era COVID, ¿vale? Y simplemente es ese ajuste en esa curva ajustada. Los índices para este primer semestre de 2023 tendremos. Bien, también volver a reforzar el mensaje de que el índice de expectativas de directores de marketing es un fuerte predictor del PIB. ¿Cuándo hemos visto que ha sido realmente o nos ha mostrado mayor capacidad predictiva? Pues una época de muy fuerte incertidumbre con la estimación que se hacía para el PIB de 2020. En 2020, desde los directores de marketing se estimó una caída del mercado de un 11% y la caída final fue de un 10,8%. En una época de alta incertidumbre. Estas predicciones siempre estamos consolidándolas en el mes de junio para lo que es todo el año en curso, ¿vale? Y aún así, el ajuste fue muy positivo, o sea, una correlación absolutamente directa, ¿vale? Ese 0,96 que hablaba antes. Bien, si volvemos a analizar la capacidad predictiva, ahora que estamos cerrando el año, nosotros en el mes de junio, los directores de marketing dieron una predicción para el mercado de un crecimiento de más un 4,8%. Cuando la mayoría de fuentes oficiales daban crecimientos de un 4,1, un 4,1 la CDE, Banco de España, el 10 de junio da una predicción de un 4,1, Funcas 4,2 y el gobierno 4,3, con predicciones claramente a la baja. Aquí tenéis la curva. Cada vez que evolucionábamos un mes, las predicciones iban cayendo. El PIB no va a crecer tanto y apuntaba a la mayoría de fuentes hacia un 4, 4,1%. Como así los directores de marketing en junio decían, nosotros creemos que va a ser un 4,8%. Y veis las nuevas revisiones que se han hecho, como todas se apuntan hacia el 4,6 y 4,7%. Es decir, de nuevo los directores de marketing han predicho o han anticipado cómo va a ser el PIB a 6 meses vista,
con un acierto muy elevado, ¿vale? Con una correlación muy elevada. Por tanto, se puede reafirmar en esa capacidad predictiva del índice y de esa opinión de los directores de marketing. ¿Por qué? Si me preguntáis, bueno, ¿por qué creéis que su expectativa correlaciona tanto? Bueno, yo sinceramente creo que el director de marketing o esa función de valor del marketing está muy pegado a lo que es el mercado. Tiene muchísima información, conoce muy bien cuál es el mercado, sus clientes, etcétera, y tiene esa capacidad para establecer una expectativa muy realista de lo que puede ocurrir. Bueno, si vemos otros índices de confianza que existen en el mercado, índice de confianza del consumidor, índice de confianza empresarial, vemos que está ocurriendo, y son mediciones mensuales, vemos que está ocurriendo lo mismo que en el índice de expectativas, es decir, parece que se recupera o no se sigue cayendo en pesimismo hacia abajo y que empieza a recuperarse, como veis ahí, empieza a recuperarse o empieza a no continuar ese deterioro del optimismo. ¿Vale? Lo vemos en el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza empresarial de la OCDE. Si vamos a otros índices de confianza del consumidor que elabora el CIS, de nuevo volvéis a ver aquí cómo esa caída se frena y empieza a crecer en las últimas semanas cierto nivel de optimismo. El índice de confianza del consumidor del CIS, aquí lo veis, y el índice de confianza empresarial también se halla en estos valores con unos resultados para este segundo semestre mejor de lo esperado. Bien, si entramos ya en lo que son factores cualitativos, aquí hacemos básicamente dos preguntas. ¿Cómo es su nivel de optimismo o pesimismo frente a 6 meses atrás? Vemos que el nivel de pesimismo se ha incrementado, ha pasado, antes era un 33% de pesimistas, ahora tenemos un 41% que es más pesimista. Y volvemos a valores muy similares a los que teníamos en 2019. Aquí lo tenéis. Es decir, pesa más ese sentimiento pesimista que el sentimiento optimista. Pero le preguntábamos, bueno, pues su sentimiento de mayoritariamente pesimista, ¿cómo ha sido el cierre del semestre respecto a las expectativas que teníamos? Y veíamos como el 55%, más de la mitad de los directores de marketing, dice que su balance ha sido mejor de lo previsto, mejor de lo que esperaban. Y un 25% peor de lo previsto, por tanto el balance más 30%, es decir, que los resultados del segundo semestre por encima de las expectativas que se tenían 6 meses atrás. Transformación digital en marketing, medimos lo que es la inversión en medios online, y vemos que ya el 47% de las empresas está invirtiendo más de un 40% en medios online. Es decir, seguimos progresando en esa línea de inversión en medios digitales. InfoAdex lo cuantificaba el último año interanual de más un 7,5%, y vemos cómo sigue creciendo la estimación de inversión en medios digitales y alcanza ya, según InfoAdex, a un 49% de la inversión total que se realiza. Esto va muy en línea con esa transformación progresiva a raíz del salto que se dio en 2020, un salto de la significativa. Respecto a las ventas que se hacen a través de e-commerce, hoy se realizan un 38%, es decir, todo este porcentaje, el 38% realizan más de un 5% de las ventas a través de e-commerce. Cuando analizamos los sectores, vemos que las ventas a través de e-commerce pesan respecto a las facturación entre un 3 y un 8%. Para nosotros el valor crítico siempre supera ese 5% y vemos cómo hemos pasado de un 35 a un 38% de peso de ventas a través de e-commerce de más de ese 5%. Por tanto, siguen progresando los indicadores de transformación digital, sobre todo la inversión en medios online y el e-commerce. ¿Cuál es la satisfacción que tienen los directores de marketing con el volumen de ventas online a través de e-commerce? Una satisfacción moderada, 42% están satisfechos, pero el otro 58% no están satisfechos. Consideran que deberían vender más a través de e-commerce. También importante respecto a las ventas de e-commerce, siempre encontramos una estacionalidad. El nivel de ventas siempre es más elevado en el segundo semestre del año frente al primer semestre del año. Ahí pesa mucho lo que es el Black Friday, Cyber Monday y las ventas navideñas a través de e-commerce. Pero siempre pesa más cuando analizamos datos de la CNMC, siempre el segundo semestre del año, especialmente el cuarto trimestre de cada año, siempre el peso siempre repunta, si veis la historia. Y respecto a las expectativas económicas, por las que preguntábamos a los directores de marketing, decíamos que cómo es la situación económica que ve ahora. Veis que el 14% dice que es mejor de lo que era 6 meses atrás y el 52% dice que es peor. Seguimos viendo indicadores de pesimismo y esa desaceleración en el crecimiento que estamos viviendo.
¿Y cuándo cree que su sector de actividad y el país habrá recuperado el nivel de actividad y de facturación previo a la crisis COVID, decíamos? Pues apunta sobre todo al 2024, a partir de 2024 y 2025. Bueno, ¿y qué factores impactan en su actividad en marketing? Los factores coyunturales que están afectando. El primer factor en esta oleada es la inflación, el aumento de precios y el aumento de tipos de interés. Es muy importante o impacta mucho la actividad de marketing para 9 de cada 10 directores de marketing. La previsión de crecimiento económico de España, un 77% de impacto. La evolución económica también de la Unión Europea, de nuestra región, de nuestro entorno, un 72%. Y ya aparece en un segundo nivel, con un nivel de importancia decreciente, la invasión de Ucrania, importante para un 54% de los directores, o la situación sanitaria COVID-19 para un 47%. Y otros factores por debajo del 50%, que tenemos muy por debajo del 45%, fondos europeos Next Generation, presupuestos generales del Estado o la deuda pública en España. Los tres factores que más impactan: inflación, subida de precios, subida de tipos, y la previsión económica de España y de la Unión Europea. Bien, si entramos ya en lo que son los desgloses sectoriales, ¿cómo ven los directores de marketing en su sector de actividad? La mayoría, como veis y como apuntaba el dato general, consideran que se ha cerrado este semestre mejor de lo que esperaban. Para automoción, bastante mejor de lo esperado. ¿Vale? Nadie dice, los directores de marketing de automoción, que lo ha hecho peor de lo previsto. Las ventas en automoción, según ANFAC, van a alcanzar este año 830.000 vehículos, unidades vendidas, con una caída de un 3% respecto al 2021. Y la expectativa para el año siguiente es crecer un 3%, es decir, ahí nos vamos a estar moviendo entre 830.000 a 900.000 unidades vendidas. ¿Vale? Pero la automoción ha cerrado mejor de lo previsto y ya tienen descontado el efecto. Banca, también mejor de lo previsto. Energía, mejor de lo previsto, aunque la mitad de los directores de marketing dicen que peor de lo previsto. Gran consumo, mejor de lo previsto. Salud también. Seguros tiende a apuntar un cierre peor de lo previsto. Tecnología también peor de lo previsto. Y lo que es retail, distribución, logística, mejor de lo previsto. Servicios de marketing también. Y 10% de entretenimiento, mejor de lo previsto. Por eso Mundial de Qatar 2022. Respecto al nivel de optimismo sobre la situación económica del país frente a 6 meses atrás, bueno, el indicador general ya nos lo dejaba claro, se debería apuntar aquí, un 41% consideran que es más pesimista y la mayoría de los sectores son pesimistas respecto a la coyuntura o situación económica del país en la actualidad respecto a 6 meses atrás. Bien. Aquí hemos hecho un ejercicio para correlacionar la inversión publicitaria en el eje vertical con las expectativas de ventas propias en el eje horizontal. Como veis, nosotros en general vemos una reducida correlación entre la inversión y la expectativa de venta propia. En otras oleadas hemos comentado que la correlación es elevada y que la inversión publicitaria va a ser una palanca o un vector de impulso de la actividad. En esta oleada no lo veis así. Veis que, bueno, podemos ver cierta tendencia, pero una tendencia muy suave o una correlación muy suave entre la inversión y la expectativa de ventas propias. Tenemos sectores que van a hacer un esfuerzo publicitario grande, lo tenéis en amarillo, esfuerzo publicitario grande y además un incremento de negocio esperado relevante. Tenemos ahí banca, que es el sector con más expectativa de crecimiento para el primer semestre del año, retail, energía y servicios de marketing. En la parte inferior derecha tenemos ese cuadrante con reducida inversión publicitaria, pero un incremento del mercado relevante. Tenemos ahí salud y seguros, que veamos que salud y seguros no acaban muy bien lo que es el cumplimiento expectativo del segundo semestre. Luego, en el sector en rojo tenemos sectores que van a tener que invertir o tienen previsto invertir en publicidad de manera relevante, aunque su mercado no va a crecer de manera importante. Tenemos ahí automoción y deporte y entretenimiento. Y luego, por último, tenemos sectores con una inversión publicitaria reducida y además el sector no prevé crecer de manera significativa. Tenemos el gran consumo, transporte y tecnología. Los tenéis en este esquema. Y ahí veis la dispersión de puntos, como esa correlación no es muy fuerte. También lo veíamos en el gráfico de seguimiento de los 3 índices, como nunca el índice de inversión publicitaria supera al crecimiento del mercado. Es algo que siempre queremos o lo que pretendemos es que se acerque, es decir, que realmente los directores de marketing, los departamentos de marketing, las empresas apuesten por una inversión decidida para impulsar las ventas propias y el crecimiento del mercado, sobre todo en empresas líderes. Aquí no lo estamos viendo tampoco para el primer semestre del año. Bien, ¿qué estimación hacemos por sectores? Bueno, tenemos la estimación total con crecimiento del mercado total del 1.0, es decir, prácticamente igual que hemos tenido el segundo semestre. Ventas propias sí va a crecer y la inversión publicitaria igual que la hemos tenido el segundo semestre del año. En automoción, situación muy estable, aunque van a apostar por mayor inversión publicitaria en el primer semestre del año.
con esa estimación de crecimiento de un 3% que daba FAC para el próximo año y para todo 2023. Banca, crecimientos relevantes del mercado, ventas propias y además por una inversión publicitaria relevante. Energía, también crecimientos relevantes. Gran consumo, es un sector que tiene unas previsiones reducidas para lo que es el primer semestre del año. También en ventas propias y no apuestan por inyectar dinero a nivel publicitario. Salud, situación del mercado prácticamente plano y la inversión publicitaria no van a apostar por la inversión relevante. Seguros, exactamente lo mismo que salud. Tecnología, siempre en un mercado total con cierto crecimiento, que la inversión no van a apostar por inversión publicitaria. Sector turismo, también muy similar. En retail, distribución y logística, sí crecimiento del mercado, pero la inversión publicitaria no va a ser muy relevante. Yo creo que pueden apostar más por mejorar el mix de inversión y apostar más por una inversión digital y una inversión en medios tradicionales. Luego, servicios de marketing con un crecimiento sí relevante, aunque sin inversión publicitaria. Deporte y entretenimiento, cierto crecimiento, pero también sin inversión publicitaria. Y luego hay otros sectores que estamos analizando para ver si podemos desglosar para los próximos semestres. Este es el mapa general de sectores para el próximo semestre. Y si entramos ya a lo que son las conclusiones del estudio, ¿qué nos dicen fundamentalmente a nivel de resumen los directores de marketing? Pues que sí, que esperan una desaceleración para 2023, pero se resisten a caer en valores negativos. ¿Vale? Ahí, si lo llevamos a términos bursátiles, digamos que tiene ahí los índices cierto soporte, ¿no? Cierto soporte en esos valores. Y cuando sí esperábamos ya entrar en valores negativos para el próximo semestre, se soportan ahí en ese nivel de próximo a cero, pero todavía en valores positivos. Valores positivos, por tanto, en ventas propias y similar en crecimiento del mercado y un comportamiento muy estable en lo que es inversión publicitaria. Inversión publicitaria, decíamos, muy próximo a cero, que muestra cautela en esas inversiones publicitarias. Optimización y intentar obtener mayor retorno y mayor eficiencia en esas inversiones. El 51% considera que la situación económica del país es peor que hace 6 meses y creen que la recuperación económica a niveles anteriores a la crisis COVID será una realidad en 2024 o incluso ya 2025. La inversión publicitaria en medios online sigue creciendo después del gran impulso de 2020. Ya veíamos como muchas empresas se acercan a ese mix del 49% que nos decía el Coadex. Y un 38% de las empresas venden a través de e-commerce más del 5% de su facturación. Eso es un dato que también obteníamos a través de la CNMC y que correlaciona mucho con ello. Y luego, sectores que cierran el segundo semestre mejor de lo previsto, pues está fundamentalmente tecnología, seguros y educación. Y los que esperan mayores crecimientos para el primer semestre son banca, energía y tecnología. Y lo que decimos siempre es que la confianza y el estado de ánimo es fundamental para intentar impulsar un crecimiento de lo que es el mercado para el primer semestre de 2023 y para todo el año 2023. Si cada director de marketing y cada empresa actúa sobre su entorno a nivel micro, consideramos que a nivel macro, por supuesto, también se tiene que tratar. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues sobre todo todo vuestro. A mí no me preguntéis, pues esto sé poco, pero si hay alguna duda, curiosidad, etcétera, tenéis a vuestra disposición a Javier y en lo que yo pueda, pues encantadísimo. Eva. Vale, vamos a ver. Es curioso cuando hablas de las preocupaciones sobre lo que es relevante para los directores de marketing, es muy llamativo que les preocupe la inflación y les preocupe la subida de tipos de interés, pero sin embargo la guerra de Ucrania caía como muy abajo, porque parece ser que lo uno es directamente consecuencia del otro. Entonces, ¿a qué achacáis esa desconexión? Es decir, que no identifican que el tema de la inflación y el tema de la subida de los tipos de interés es la solución, la subida de tipos y la inflación, un efecto nocivo de una situación internacional que es la guerra de Ucrania. ¿A qué achacáis esta desconexión? Yo aquí personalmente siempre digo que el efecto de impacto sobre una variable, como puede ser la expectativa o la inflación, no es el efecto único de un único factor. Es decir, que es verdad que la invasión de Ucrania afecta mucho a la inflación, pero ya estamos teniendo términos de inflación subyacente también muy relevantes, ¿no? Fuera de lo que es energía, etcétera. Entonces, pues oye,
ya están viendo la inflación casi como un fin en sí mismo, como un factor en sí mismo, sin ver otras variables mediacionales que están haciendo que esa inflación por debajo suba a niveles relevantes. Yo creo que identifican claramente un factor que es, oye, sí, la inflación, que por detrás hay factores que lo causan, pero digamos que baja a un segundo nivel. ¿Vale? Y el nivel de preocupación y el nivel de... Oye, consideran que es un factor ya sobre el que... un factor de elevada incertidumbre sobre el que es difícil actuar. Es decir, oye, son difíciles de actuar. Oye, ya lo tengo descontado, llevamos casi un año de invasión y es un factor que tengo ahí y que es algo residual y que se va a mantener. Pero sí es verdad que hay otros factores que impactan. No lo ven como, oye, la causa principal de aumento de la inflación. No lo ven como causa principal. Por eso que decías antes, ¿no? Quizá porque el índice subyacente... Sí, balanzas. Miguel. Sí. Hola, Javier. Datos estupendos, incluso increíblemente estupendos, en lo que es el pronóstico del PIB. Tal es así que esos índices de correlación, yo diría, a lo mejor hay que cambiarlos un poco para que gocen un poquito de credibilidad, porque si no, que tenemos como un mecanismo, una herramienta de predicción absolutamente superior a todo lo conocido, excesivamente superior a todo lo conocido. Bueno, dicho esto, felicidades por estos brillantes resultados. Es grandísimos y como así no está muy bien, superan a todo lo que se va aportando al respecto. Hay una cuestión que a lo mejor explica por qué algunos datos que has presentado no terminan de encajar con lo que es nuestra experiencia, por ejemplo, banca, el hundimiento de tecnología en la venta del último semestre. Y eso lo relaciono, quizás, no lo sé, con el no conocimiento exacto del número de aval muestral de cada sector y también con el genérico de más de 200 panelistas. Entonces, igual nos podría venir bien, no lo sé, según proceda, convenga, saber exactamente cuáles o cuántos son los panelistas que han respaldado cada uno de los sectores, pues son más de 200 dividido para 16 sale a poco, ¿no? Y eso puede explicar mejor que, por ejemplo, en fin, los datos de la banca llaman mucho la atención y me sorprenden también la bajada, la caída, que es el único sector de tecnología que rompe abiertamente una pauta general con todos los sectores. ¿Hay alguna cuestión que tú conoces y podrías compartir para explicar un poquito estos resultados? Por lo demás, nos parece un gran estudio y felicitamos a la sociedad. Por lo mismo, Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por los comentarios, ¿no? Y los halagos. La expectativa y la predicción que hacemos siempre la hacemos en el mes de junio para cierre de año y nosotros vamos a insistir, por ejemplo, a ESADE, que nos incluya en el reloj ESADE y en los cuadros macros para ver esas desviaciones, ¿no? Y considero una fuente más, no sé si conocéis el reloj ESADE, que te permite ver las diferencias en estimaciones que se están haciendo. Incluso FUNCAS, ¿por qué no? Dentro del panel de FUNCAS pues, podría estar el índice perfectamente. Yo creo que la opinión del director de marketing es una opinión muy autorizada. Respecto a dar información de cuáles han sido las empresas y el volumen de muestra que hay detrás de cada sector, podemos estudiar, darlo. Nunca se ha dado. Y es verdad que igual en el pasado, porque tenemos una muestra más reducida, aunque sí es verdad que siempre ha habido una cualidad muy relevante. Siempre, por ejemplo, en tecnología han participado las grandes empresas a nivel de operadores de telecomunicaciones, grandes empresas tecnológicas, y que aunque tengamos o hayamos tenido en el pasado 8 o 10 respuestas, siempre han sido muy cualificadas. Cuando hemos tenido alguna duda, siempre hemos puesto el asterisco y la llamada de ojo. Estos resultados no los damos o son tendenciales porque no consideramos que sean robustos, ¿vale? Pero sí podemos estudiar desde AMKT, dar datos en próximas unidades de qué empresas y qué panelistas por sector están respondiendo, ¿vale? Eso podemos hacerlo. Respecto a la evolución de la banca, la evolución de la banca para el primer semestre, la expectativa es muy positiva. Y aquí sí han participado todos los grandes bancos, todos los grandes bancos han participado y la expectativa positiva para el primer semestre. Y luego la evolución de tecnología ha sido peor de lo esperado para el segundo semestre, peor de lo esperado, ¿vale? Pero sí espera un primer semestre que vaya razonablemente bien para tecnología. Razones por las que tecnología no ha cerrado bien este segundo semestre, ha sido peor de lo esperado.
yo no me atrevería a decir exactamente por qué. Yo de fondo siempre tengo evolución bursátil de grandes empresas con capitalización bursátil, ¿vale? Telefónica que ha caído de una manera muy sensible en ese, y no sé por detrás factores o que pueden hacer que esté cayendo y que podamos apuntar por qué motivos está sucediendo eso. Si te parece, vamos a analizarlo. Tenemos dentro de GFK expertos en tecnología, lo analizamos y os enviamos por qué tecnología está sucediendo ahí. Sí, ayuda de alguien. Yo soy Sí. directora de comunicación de GFK. La semana pasada publicamos un informe de nuestros compañeros que miden las ventas de equipamiento tecnológico, de tecnología de consumo, y nada más el Black Friday las ventas fueron un menos 1,9% con respecto al año pasado. Te doy solo ese dato, lo tengo en la página web, o sea que es fácilmente comprobable por nosotros. Para eso ya os da un dato que corrobora el punto de vista que han ayudado. Espero que ayudado. Sí, yo creo que una cuestión importante es el tener en cuenta siempre que cuando nos atrevemos a diagnosticar un determinado sector es porque las respuestas que hemos tenido de ese sector cubren un porcentaje importante del mercado, con lo cual la opinión debería de ser como muy representativa de lo que va a suceder en ese mercado. Y si no, como decía Javier, pues a veces hemos aventurado en decir, parece que puede ir por aquí, pero claramente con un asterisco porque no podíamos pronunciarnos tan rotundamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos a seguir trabajando en poder elaborar cada vez una ficha técnica mejor, más rigurosa, etcétera, etcétera, porque esa es la cuestión. Y luego en el comentario que hacías de la predicción, bueno, pues yo creo que el hecho no es casualidad que estemos presentando este estudio en el Consejo General de Economistas, porque claro, es una institución a la que le llama poderosamente la atención eso. Es decir, oye, que estáis elaborando un índice y un estudio que tiene una utilidad más allá de lo que cabía esperar. Entonces, bueno, pues esa es otra vía que afortunadamente se va consolidando, ¿no? Sí, así lo vemos como la inscripción dentro del gran grupo de indicadores amplia y tradicionalmente reconocidos. Eso es. De una inscripción con una gran fuerza, gran determinación y sobre todo con un gran asunto. Sí. A mí me parece muy relevante la utilidad, como decía Víctor y decíais todos, ¿no? La utilidad a nivel macro, pero también a nivel micro. Hay muchos socios a MKT que nos llaman y, oye, he revisado mi inversión para el primer semestre porque he conseguido convencer a mi CEO porque he visto que tal y no estamos tan mal como tal. O, oye, ante una situación de incertidumbre y de cierto pánico, oye, calma, ¿no? Esta es la expectativa que tenemos y es muy útil a nivel micro, ¿no? A nivel empresa, a nivel departamento de marketing, a nivel para guiar tu estrategia y tus estimaciones de inversión. Roberto. Te voy a preguntar si es la primera vez que veo un análisis que habéis hecho, porque en los años habéis hecho algunas presentaciones al respecto. En este cuadro que habéis puesto, muy interesante, de las expectativas de inversión publicitarias, las apartar de diferentes sectores y de las ventas, ¿ha habido mucho cambio con respecto a otros años en los cuales se han posicionado algunos sectores en la actualidad muy diferente a lo que tradicionalmente han sido? ¿O siempre más o menos ha sido ese escenario? El que más ha caído, que más me ha sorprendido a mí personalmente, es Gran Consumo. Gran Consumo suele ser un sector de mucho peso en inversión publicitaria y muy activo. Y este semestre se está posicionando un poquito a la retaguardia, no va tanta vanguardia. Oye, voy a esperar a ver cómo empieza el primer semestre. De eso me animo, ¿no? Pero las expectativas de baja inversión es el sector que más me ha lanzado. Y como decía antes, siempre encontramos una correlación relativamente alta. Oye, yo invierto y es un vector de una palanca para crecer y ahora estamos viendo que no es así, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver cómo va el mercado y en función de eso me adopto estrategias de inversión. Pero Gran Consumo es el que a mí a nivel sectorial más me ha llamado la atención esta hora. ¿Sí? Luego, por propia experiencia, yo he trabajado muchísimo en el principio que he hablado en MAPRE, cuando estábamos aquí,
Especialmente el sector seguro siempre ha costado muy poco por siempre ha sido algo muy estacional. Y nosotros, por lo menos en la unidad en la que yo estaba, nos quejábamos de que no estaba en una unidad de seguro, la historia. Nunca se ha desmarcado o ha apostado por algún sector, pero una política siempre muy generalista, siempre internamente siempre ha sido una política. Sí. Yo una cosa que también quería agregar al hilo del comentario que hace, pregunta Roberto, es desde la asociación venimos ya desde hace años defendiendo. Iba a decir intentando defender, porque yo creo que no lo hemos conseguido abiertamente, pero seguiremos en ello. Defendiendo que es curioso cómo cada vez que hay una crisis, pues el presupuesto de marketing sufre una reducción muy dramática, muy drástica. Y eso es absolutamente un movimiento contrario a los cánones de lo que se dice y de lo que se tiene perfectamente analizado de ya una serie histórica de crisis de lo que debería ser. Entonces, aquellas empresas que de alguna forma o menos han reducido o no han reducido sus presupuestos de marketing son las empresas que salen antes de la crisis y además lo hacen más reforzadamente. O sea, consolidan muy mucho su posicionamiento y su posición en el mercado. Entonces, bueno, yo creo que en la línea de lo que decía Javier, es decir, estas orientaciones que damos por sectores, claramente puede ser un indicio de lo que deberían hacer los directores de marketing más sagaces, más punteros, para ver cómo tienen que jugar con sus presupuestos, ¿no? de marketing. Eva. Una pregunta. Habláis de inversión en marketing en globo, en general. Podríamos ver un poquito, o sea, no sé si hacéis un desglose, es decir, ¿dónde va a ir el grueso de la inversión? Inversión en marketing tiene 5 grandes partidas. Eso lo abordamos desde el estudio AMES. Desde el AMES. Y hubo uno de los años que intentamos hacer un experimento con expectativas y dijimos, oye, cada uno a su terreno de objetivos, ¿no? AMES que habla de inversión, nosotros hablamos de expectativas de ventas. Entonces, no, o sea, el desglose hasta el AMES no lo vamos a hacer. Claro, lo que pasa que para el AMES, que decía antes Javier, que se viene presentando históricamente en el mes de septiembre-octubre. ¿Qué pasa con una presentación de las inversiones de marketing en septiembre-octubre respecto al año anterior? Joder, que quedan ya muy lejos. Entonces, ya llevamos unos años trabajando desde la asociación, con GFK y con otros consultores, a ver cómo podemos hacer eso. Bien, porque la idea es poder dar un adelanto del AMES, pues allá por mayo, junio, como muy tarde, de lo que vaya a ser. En el AMES quiero simplemente refrescar un concepto que es importante. El AMES es un estudio de gabinete, un estudio documental que va a fuentes de datos secundarios. Y esos datos, muchos de ellos no se terminan de publicar hasta el mes de junio, es decir, que se tarda mucho en obtener ese tipo de datos, con lo cual eso nos retrasa. Entonces, para este año 2023, lo que sí que vamos a hacer es completar ese estudio documental con una encuesta. Con una encuesta que vamos a hacer al panel de directores de marketing para que nos adelanten cómo es el reparto de su presupuesto por esos 5 grandes capítulos y cómo está siendo la evolución respecto al año anterior en cada uno de esos capítulos. Es decir, no queremos que nos den cifras, pero sí que nos den estructura y porcentaje de crecimiento. Con lo cual, uy, que me caigo. Que
creo que en junio estaremos en condiciones de presentar un AMES. Primero, más pronto. Y segundo, creo que con eso que tú reclamas de poder tener una estimación más adecuada, más acertada de qué cosas varían. En el año 20, con toda la pandemia, empezamos a hacer un estudio junto con Good Rebels de barómetro del presupuesto de marketing. Y ahí estuvimos reflejando durante 3 mediciones qué partidas estaban variando coyunturalmente como consecuencia y como respuesta de la pandemia. Entonces eso también pues, nos animó a empezar a darle vueltas a estas. Sí, porque es que te quedas un poco... Sí. Y es que claro, está el personal también. Claro, pero es que nosotros en el AMES... Si van a invertir en personal o piensan contratar gente o no para el año que viene, eso no se sabe. Pues eso es lo que vamos a ver, porque recursos humanos de marketing es una de las partidas del presupuesto. Claro, como dices tú, hay una gran saturación en televisión, por ejemplo. Claro, ver cómo se comporta. Muy bien. Yo voy a aprovechar ya que estoy aquí. ¿Creéis que... Tampoco te pases, Roberto, ya que estás aquí, a ver si no van a dar la una ahora. Voy copiando. Como se está viendo tal cambio con la digitalización, con las nuevas formas de llegar al cliente, ¿está cambiando mucho la publicidad y la inversión en publicidad en los medios de comunicación? Porque es que hace poco en la radio hablábamos un poco de eso, ¿no? Un poco, de pronto era entre colegas que nos encontramos en los pasillos y como venimos de otros sectores, pues no sabemos si efectivamente está habiendo una evolución muy diferente en cómo se invierte en los medios de comunicación o es más a través de redes y de otros canales. ¿Lo estáis notando? Sí, está habiendo una diferencia. Aquí la principal fuente que siempre seguimos es Infoadex y sí está creciendo mucho digital, los medios tradicionales más planos, pero siempre todos los directores de marketing hablan de la necesidad de invertir en televisión como base. Y luego algo que sí estamos viendo últimamente, tanto en nuestros estudios, en nuestros postes publicitarios, como lo que comentamos en corrillos con directores, es que vemos cierta falta de creatividad, cierta falta de diferenciación por la creatividad, que es el principal factor de impacto sobre la audiencia, la creatividad. Todos los 4 factores que medimos, el principal factor con un 38% de impacto es la creatividad publicitaria. Y ahí también vemos el rumor es cierta reducción o caída de la creatividad creativa de la gente. ¿Crees que entonces la publicidad en televisión va a mantener siempre más o menos? Yo creo que sí, yo creo que tiene un nivel basal y de hecho muchos directores de marketing hablan de la necesidad de mantener ahí. Es decir, que no migrar, o no transformar, sino hacer un bandazo radical a digital puede ser un error, siempre tiene que estar ese soporte. Luego hemos visto en el último año un crecimiento también relevante, aunque es pequeñito, pero es relevante también en publicidad exterior. El año 2022 se está comportando muy bien la publicidad exterior. Yo te diría otra cuestión que también cada vez es más notoria, ¿no? Hace unos años, incluso en algunas organizaciones, en algunas compañías, había casi 2 departamentos, marketing digital y marketing offline. O sea, bueno, yo creo que gran barbaridad, ¿no? O sea, y esto ya me parece que es algo superado, gracias a Dios. Ahora se habla de marketing y entonces son herramientas digitales o herramientas analógicas las que utilizaremos para según qué momentos y según qué cosas, pero con una visión absolutamente global y con una visión absolutamente de coherencia y de coordinación, ¿no? Y pues no me atrevo a decir, pero yo supongo que a lo mejor algún día dejamos de hablar de medios digitales y medios no sé qué, y medios offline, y hablamos de inversión publicitaria, inversión en promociones, inversión en no sé qué. Pero yo creo que por ahí van un poco los tiros. Está siendo muy curioso también que están teniendo canales muy fuertes, que ya me han hablado de algunos, que me acercan a verlos y tal, que cumplen 400.000 personas que les siguen en YouTube, muy al hilo de las empresariales.
Y la verdad es que te hace pensar si efectivamente se va a derivar por ahí muchísima la publicidad o si a lo mejor esta historia no da para tanto. No se está moviendo algo. Hombre, desde el punto de vista de las agencias, lo que sí se está viendo es el nacimiento de mucha agencia alternativa. Es decir, agencias que se dedican a hacer esas cosas de las que estás hablando, suelen ser pequeñas e independientes, generalmente, pero está entrando la corriente también en las grandes. Están contratando mucha gente especialista en estos temas. Hablamos de YouTube, hablamos de metaverso, hablamos de Metaverso. espacios de interacción con clientes. O sea, Sí. Muy bien. Bueno, pues si no hay más cuestiones, mil gracias a todos por estar, por acompañarnos, por vuestro interés y nada, ya sabéis que a vuestra disposición hoy y siempre. Gracias. gracias. Feliz Navidad, Ea.